¿Qué pasa cuando una mujer afligida se enfrenta al despiadado magnate que robó el agua de su pueblo? Cuando tacharon a su padre de borracho, ni siquiera sospecharon que ella encontraría la verdad. No creerás cómo lo que sucedió después dejó a toda la sala sin palabras. Las montañas de nuestra hermosa Colombia solían cantar con el sonido del agua corriendo, pero ahora solo crujen bajo un sol que se siente como un castigo. Me encontraba en el porche de nuestra modesta finca, mirando los cafetales, las hojas, antes de un verde profundo y vibrante que prometía una buena cosecha, ahora eran quebradizas y marrones, enrollándose como los dedos de un hombre moribundo. El machete de mi padre aún estaba apoyado contra la barandilla de madera, exactamente donde lo dejó antes de bajar al río por última vez. Lo enterraron ayer. El pueblo se sentía más pequeño, más apretado, como si el calor hubiera encogido los corazones de todos. Mientras caminaba por la plaza, no oí palabras de consuelo, oí los susurros punzantes de borracho. Los chismes locales, alimentados por el informe oficial, afirmaban que mi padre, José Paz, finalmente había dejado que el aguardiente le quitara el sentido y que el río le quitara la vida. Mi corazón ardía con una mezcla de duelo aplastante y una indignación fría y dura. Yo conocía a mi padre. Era un hombre de disciplina, un hombre que trataba la tierra con más respeto que a sí mismo. La imagen de él flotando boca abajo, supuestamente demasiado ebrio para salvarse, era una mentira que no podía tragar. A la mañana siguiente, fui a la comisaría a reclamar lo que quedaba de su vida. El aire dentro estaba espeso, oliendo a humo de cigarro rancio y al sudor de hombres que habían dejado de importarles hace tiempo. El jefe Gómez estaba sentado detrás de un escritorio que parecía demasiado grande para su alma pequeña. No me miró, miró sus uñas. Fue un accidente, María, dijo, su voz tan pesada e indiferente como plomo. Empujó una bolsa de plástico hacia mí. Dentro estaba una billetera empapada y su reloj, con las manecillas congeladas en el momento en que el agua supuestamente lo reclamó. El río estaba alto esa noche. Tu padre tenía suficiente alcohol en el cuerpo como para matar a un caballo. Déjalo ir. Ve a casa y cuida lo que queda de tus árboles. El río no ha estado alto en meses, jefe, respondí, mi voz temblando pero firme, y mi padre no bebía cuando la cosecha estaba en riesgo. Finalmente me miró, sus ojos fríos y depredadores. ¿Estás llamando mentiroso al informe oficial? Ten cuidado, muchacha, el duelo puede hacer que una persona vea cosas que no están allí. Esa noche, el calor era tan opresivo que sentía que respiraba polvo. Caí en un sueño inquieto y febril, y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en el lecho del río, pero no había corriente. Solo un silencio tan profundo que vibraba en mis huesos. El agua era cristalina, y caminando hacia mí venía mi padre. Se veía exactamente como los domingos por la mañana, su camisa blanca impecable, su rostro calmado. Lo más impactante era que estaba completamente seco, aunque se encontraba bajo la superficie. No habló con la boca, pero su voz resonó en el centro mismo de mi pecho. Robaron el agua, María, dijo. La urgencia en sus ojos era como un peso físico. El río no llora por mí, llora por la tierra. Extendió la mano y presionó una pesada llave de hierro oxidada en mi palma. Luego, señaló con un dedo tembloroso hacia la comisaría. Me desperté jadeando, mi mano acalambrada como si aún estuviera aferrando ese pesado metal. Al día siguiente, intenté hablar con nuestros vecinos. Fui donde Lucía, mi amiga más antigua, mientras colgaba ropa que ni siquiera se humedecía en esa humedad. Lucía, mi padre estaba protestando por el desvío del agua. ¿Sabía algo sobre Jorge Díaz?, susurré. Ella miró alrededor frenéticamente y apartó sus manos de mí. María, por favor, no hagas esto. Jorge Díaz nos proporciona el agua embotellada que bebemos. Es la única razón por la que no estamos resecos hasta los huesos. Si empiezas a causar problemas, terminarás como las plantas de café, marchita y olvidada. Deja descansar a los muertos. El miedo en sus ojos era una pared que no podía escalar. El pueblo estaba paralizado, tomado como rehén por un hombre que robaba su río y luego se lo vendía de vuelta en botellas de plástico. Impulsada por la avidez del sueño, fui al lugar donde lo encontraron. El río ahora era un triste hilillo, exponiendo rocas grises cubiertas de lodo. Comencé a cavar cerca de una raíz masiva donde la corriente solía girar. Mis uñas sangraron, y el lodo se metió bajo mi piel, pero no paré, y entonces, mi pala golpeó algo duro. Metí la mano en el limo y lo saqué. Era una llave, una pesada llave industrial de hierro, exactamente como la del sueño. Estaba cubierta de mugre, pero su peso era inconfundible. No era una llave para una casa o un candado simple, era para algo mucho más grande. No lo pensé, marché de vuelta al pueblo y encontré al jefe Gómez afuera de la cantina. Le puse la llave bajo la nariz. ¿Por qué no estaba esto en la bolsa de evidencias, jefe? Lo encontré donde murió mi padre. Estaba aferrándose a la verdad, ¿verdad?
Por una fracción de segundo, la máscara de indiferencia se deslizó, un destello de terror genuino y agudo cruzó el rostro de Gómez, se recuperó rápido, intentando arrebatármela, pero retrocedí. Eso es basura, María. Dámela antes de que te lastimes, gruñó, pero sus manos temblaban. Corrí a casa, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado, me senté en la mesa de la cocina y fregué la llave con un cepillo duro, mientras el óxido caía, lo vi, dos pequeñas letras elegantes grabadas en la cabeza de la llave, J.D. Jorge Díaz. Me quedé sentada en la oscuridad, la llave sintiéndose como un carbón ardiente en mi mano. Entonces, noté un destello de luz afuera, miré por la ventana. Una SUV negra estaba parada al borde mismo de nuestra propiedad, con los faros apagados, se quedó allí, una sombra silenciosa en los cafetales oscuros, observándome. Cuando salí al porche para ver quién era, el motor rugió lentamente, y el vehículo se alejó arrastrándose en la oscuridad, dejándome sola con el olor a polvo y el fantasma de la advertencia de mi padre. Los días siguientes, el sol parecía quemar con un rencor renovado, como si el mismo Jorge Díaz lo hubiera ordenado para marchitar mi espíritu. Desde la cresta de nuestra finca, la vista era una cicatriz en mi corazón. Abajo, nuestro pueblo era un mosaico de tallos amarillentos y polvo, mientras que justo al otro lado de la cerca, la hacienda Díaz era un insultante esmeralda exuberante. Era como si la lluvia solo cayera en la tierra de los ricos. Supe entonces que la naturaleza no estaba siendo cruel, estaba siendo manipulada. Comencé a pasar mis mañanas caminando por las crestas altas. Les dije a los vecinos que necesitaba el aire de la montaña para aclarar mi cabeza del duelo, pero mis ojos buscaban la verdad. Me moví por la espesa vegetación donde aún quedaba sombra, y fue entonces cuando lo vi. Bajo capas de redes de camuflaje y ramas cuidadosamente colocadas yacía una serie de canales de piedra hechos por el hombre. Cortaban profundo en la ladera de la montaña, redirigiendo los manantiales naturales que deberían alimentar nuestro río. Esto no era solo avaricia. Era una hazaña de ingeniería maliciosa. Más arriba, cerca de las cascadas superiores, encontré a Mateo. Era un viejo ermitaño, un hombre cuyo rostro estaba tan surcado como una hoja de tabaco seca. Había sido amigo de mi padre por 40 años. Cuando me vio, no ofreció un saludo, se levantó la camisa para mostrarme un moretón moteado y púrpura en las costillas. La policía vino la noche que murió José, susurró Mateo, su voz temblando como una hoja en una tormenta. Sabían que tu padre estaba tomando fotos de la represa ilegal que Jorge estaba construyendo. Tenía un libro mayor, María, un libro donde anotaba cada galón que robaban y cada centavo que pagaban al consejo. Me dijo que iba a exponerlos. Ahora, soy el único testigo que queda, y soy un cobarde escondido en las rocas. Mi corazón se rompió por este viejo, pero sus palabras me dieron una claridad aterradora. Mi padre no era solo un manifestante, era una amenaza para un imperio de millones de pesos. Regresé a casa esa tarde, exhausta y cubierta de espinas, solo para encontrar un nuevo horror esperándome. Fui al pozo a sacar agua para nuestras pocas cabras restantes, pero cuando subió el balde, el olor me golpeó primero, espeso, acre y aceitoso. Alguien había vertido aceite de motor en nuestra única fuente de agua limpia. Era un mensaje, escrito en suciedad: cállate, o perecerás. Me quedé allí, mirando el brillo negro aceitoso en el agua, y sentí una ola de aislamiento tan fría que entumeció el calor. Mis vecinos miraban desde sus porches, sus rostros máscaras de lástima y miedo. No vinieron a ayudar, no ofrecieron un balde de su propia agua, simplemente se dieron la vuelta, aterrorizados de que mi maldición se les pegara. A la mañana siguiente, Jorge Díaz organizó un evento de caridad en la plaza del pueblo. Estaba de pie en una plataforma de madera, luciendo como el patrono benevolente en su traje de lino impecable, repartiendo bolsas de grano a los desesperados. Me abrí paso entre la multitud, la llave oxidada pesada en mi bolsillo. Don Jorge, grité, mi voz cortando su discurso ensayado, si es tan generoso, ¿por qué se encontró su llave personal en el lodo donde asesinaron a mi padre? ¿Por qué el río del pueblo está seco mientras sus campos están inundados? La multitud se quedó en silencio. Jorge no se inmutó, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que le darías a un niño desobediente. Pobre María, dijo, su voz amplificada por los altavoces. El duelo ha torcido su mente, perdí esa llave hace meses. José probablemente la encontró y la guardó, tal vez pensando que podía vender el metal chatarra por más trago. Deberíamos rezar por ella, vecinos. La pérdida es una carga pesada para un alma frágil. La risa que siguió de sus secuaces fue como un latigazo en mi rostro. Había convertido mi luto en un circo. Pero yo tenía la llave. Esa noche, seguí los canales de piedra hasta el borde mismo de la propiedad Díaz, hasta un pequeño cobertizo de mantenimiento que parecía albergar nada más que palas.
Sentí como la llave de hierro se deslizaba en el pesado candado como si estuviera volviendo a casa. Cuando la puerta se abrió, el sonido de la maquinaria me golpeó como un golpe físico. No era un cobertizo de herramientas, era una enorme estación de bombeo, un corazón mecánico oculto en el bosque, palpitando con la vibración del agua robada. El ruido era ensordecedor, un rugido constante de robo, y allí, escondido detrás de un generador masivo, vi algo que me detuvo el aliento. El sombrero de mi padre estaba aplastado, manchado de sangre seca, y descartado como basura. No había muerto en el río. Lo habían silenciado aquí mismo, entre las máquinas. Con manos temblorosas, comencé a registrar el escritorio en la esquina. Encontré un libro de registro. No era el libro mayor de mi padre, sino algo aún más condenatorio. Era el registro operativo de la instalación. Metida dentro de la contraportada estaba una copia al carbón del informe policial de accidente por ebriedad. Mi sangre se heló al leer la fecha en la parte superior. El informe había sido escrito y firmado por el jefe Gómez 3 días antes de que mi padre realmente muriera. Era una orden de ejecución disfrazada de formulario burocrático. La realización me enfermó, pero antes de que pudiera guardar el papel en mi camisa, oí el pesado golpe de la puerta cerrándose. El cerrojo se deslizó desde afuera. «Tienes la terquedad de tu padre, María», retumbó una voz a través de las rendijas de madera. Era el jefe Gómez, pero el problema con la gente terca es que nunca sabe cuándo dejar de cavar. Ahora, el río tiene que llevarse a otro país. Es una tragedia, realmente, una familia propensa a los accidentes. Arrojé mi peso contra la puerta, pero no cedió. Estaba atrapada en el corazón de la máquina que mató a mi padre, y podía oír el leve sonido de líquido siendo salpicado contra las paredes exteriores. El olor a gasolina comenzó a filtrarse por las grietas. El olor a gasolina era una sentencia de muerte. Podía oír el rítmico chap-chap de líquido golpeando las paredes de madera, y la risa fría y burlona del jefe Gómez afuera. Mis pulmones ardían mientras los primeros hilos de humo comenzaban a curvarse bajo la puerta. El pánico intentó arañar su camino por mi garganta. Pero entonces sentí el peso del machete de mi padre, firmemente metido en mi cinturón. No era solo una herramienta, era su fuerza, sus manos callosas extendiéndose hacia mí. No perdí tiempo gritando por misericordia. No la había. Encajé la hoja de acero en la abertura de la pesada puerta, usando cada onza de mi peso para hacer palanca. La madera gimió, pero el cerrojo resistió. Miré hacia arriba y vi la toma de enfriamiento para las bombas, un estrecho conducto de ventilación cubierto de grasa. Subí una pila de cajones, el calor detrás de mí floreciendo en un rugido mientras el cobertizo estallaba. Me metí en el túnel de metal, la piel rasgándose contra los remaches, hasta que caí por la parte trasera al pasto húmedo justo cuando la estructura se convertía en una pira funeraria imponente. No miré atrás, huí hacia los densos cafetales oscuros. Entonces, el cielo finalmente se rompió. Una lluvia torrencial, un llanto del cielo, comenzó a caer, pero no era una bendición. La tierra reseca y muerta no podía beberla lo suficientemente rápido. El agua se quedaba en la superficie, convirtiendo el polvo en una tumba traicionera y resbaladiza. Podía oír las sirenas aullando a lo lejos, no para salvarme, sino para cazarme. Mi destino era la garganta del diablo, una cara de roca escarpada donde la montaña parecía abrirse. Allí, había dicho Mateo, estaba guardado el secreto, pero la montaña me estaba combatiendo. Un repentino estruendo sacudió el suelo, y un enorme deslave de lodo arrasó el sendero principal, llevándose árboles y rocas. Estaba aislada. Mi única opción era escalar la pared del acantilado, justo al lado del canal rugiente donde el agua robada era desviada. Cada agarre era una apuesta. La roca estaba resbaladiza, y el viento intentaba despegarme de la cara de la montaña como una hoja muerta. Finalmente, llegué a las cascadas superiores. En el hueco de un árbol antiguo y retorcido, lo encontré. Envuelto en capas de plástico grueso estaba el libro mayor carmesí. Mis manos temblaron mientras lo desenvolvía. Allí, en la caligrafía firme y meticulosa de mi padre, estaba el mapa de sus pecados. Había registrado cada soborno, cada galón robado, incluso los nombres de los miembros del consejo que habían vendido nuestras vidas por unos pocos pesos. Incluso había una Polaroid metida dentro. Jorge Díaz y el jefe Gómez, sonriendo como hermanos sobre la represa ilegal. Exhausta, mi espíritu casi agotado, me derrumbé bajo un saliente rocoso. El frío estaba profundo en mi médula, y entonces, el sueño regresó. José estaba allí, de pie al borde del acantilado. Ya no señalaba la estación, estaba de pie sobre mí, protegiéndome de la lluvia con su propio cuerpo. Me miró con un orgullo tan intenso que calentó el aire. No habló, pero lo oí. La verdad es una inundación, María. Solo tienes que abrir las compuertas. Miré la represa ilegal abajo. En los destellos de los relámpagos, vi las grietas,
Jorge había construido su imperio sobre avaricia y materiales baratos, la represa era estructuralmente inestable. Gimiendo bajo la presión de la tormenta fuera de temporada, si podía llegar a la válvula de liberación manual, el agua volvería a su curso natural, y la evidencia del robo sería visible para cada alma en el valle. Hojeé la parte trasera del libro mayor una última vez y encontré una nota final doblada. Mi padre tenía una reunión programada con un investigador federal al día siguiente de su muerte. No era solo un agricultor con un cuaderno, ya había alertado a la capital. El comprador que Jorge pensaba que estaba tratando era un agente encubierto. El sistema se estaba cerrando, y Jorge había matado a mi padre en un ataque de rabia desesperada y acorralada. Me puse de pie, lista para moverme, cuando un haz de lucegador golpeó las rocas sobre mi cabeza. María Paz, retumbó la voz a través de un megáfono, distorsionada por el viento y la lluvia, estás bajo arresto por incendio provocado y destrucción de propiedad privada. Sal con las manos en alto, o nos veremos obligados a usar fuerza letal. Miré hacia arriba, allí, de pie en la cresta sobre mí, estaba el jefe Gómez, Y a su lado, sosteniendo un rifle de alta potencia con la facilidad practicada de un cazador. Estaba Jorge Díaz, el cazador y el sabueso me habían encontrado. La luz era una lanza en mis ojos, cegadora y fría. Antes de que pudiera llegar a la válvula de liberación, el mundo explotó en movimiento. Sentí el pesado golpe de botas en el lodo y luego el peso aplastante de 2 oficiales derribándome al limo. Mi rostro fue presionado contra la misma tierra por la que mi padre había muerto. El sabor a arena y lluvia metálica llenando mi boca. En el caos, mientras me torcían los brazos detrás de la espalda, tomé una decisión desesperada, empujé el libro mayor. Envuelto en plástico profundo en una grieta en las rocas, rezando a la Virgen para que las sombras lo mantuvieran a salvo. Me arrastraron montaña abajo como un cadáver. Para cuando llegamos al pueblo, las calles estaban llenas de gente mirando a través de sus persianas. Miradla, gritó el jefe Gómez, su voz resonando bajo la lluvia. La hija del borracho es una terrorista. Intentó quemar las bombas que os traen agua. Quiere que todos muráis de sed. Era un espectáculo de lodo y sangre, pero mantuve la cabeza alta, ya no veía vecinos. Veía un pueblo de fantasmas, atormentados por el miedo a un hombre que poseía su propio aliento. Me encerraron en el sótano de la comisaría, una caja húmeda y sin ventanas que olía a moho y secretos viejos. Horas después, la puerta crujió al abrirse. No era Gómez, era Jorge Díaz. Jaló una silla y se sentó frente a mí, luciendo tan compuesto como si estuviéramos en una iglesia. No gritó, habló con una calma aterradora y paternal que me erizó la piel. María, te estás haciendo esto tan difícil a ti misma, susurró, inclinándose, colocó una pluma estilográfica y una hoja de papel en la mesa. Firma esta confesión, di que tu padre era un ladrón, que sufres un colapso nervioso, y que actuaste sola. Si lo haces, te daré suficiente dinero para empezar una nueva vida en Bogotá, puedes tener una casa, un futuro, si no, bueno, los accidentes son hereditarios en la familia Paz. Lo miré a los ojos y, por primera vez, no sentí un destello de miedo, sentí un odio profundo, hasta los huesos. Lo vi por lo que era, un hombre pequeño escondido detrás de una gran cuenta bancaria. Reuní la poca humedad que había en mi garganta y escupí justo a sus pies. Mi padre murió como un gigante, dije, mi voz ronca pero clara, tú morirás como un ladrón. Para quebrarme, trajeron a Lucía. Mi corazón se hizo añicos cuando la vi, su rostro estaba magullado, sus ojos rojos de llorar. Gómez estaba detrás de ella, su mano pesada en su hombro, no me miraba. Diles, Lucía, gruñó Gómez. Yo, la vi, sollozó Lucía, su voz apenas un susurro, estaba jugando con fósforos, estaba hablando con el aire, hablando con fantasmas, no está bien. Ver a mi mejor amiga obligada a traicionarme por su propia seguridad fue un dolor peor que las esposas. El sistema de prejuicio e intimidación estaba funcionando perfectamente, convirtiendo hermano contra hermana, amigo contra amigo. Pero afuera, el mundo estaba cambiando, la lluvia no paraba, golpeaba el techo de la comisaría, un tambor implacable. A través de la pequeña ventana enrejada cerca del techo, podía oír el pueblo. El agua que Jorge proporcionaba en sus botellas de caridad salía marrón y llena de limo, la represa ilegal estaba fallando, y la verdad se filtraba con el lodo. Mateo, esa alma vieja y valiente, se movía por las sombras de la tormenta, susurrando los nombres del libro mayor a cualquiera que escuchara. Dirigí mi atención al joven guardia fuera de mi celda, no podía tener más de 20 años, un chico del pueblo cuya madre solía comprar café a mi padre. Carlos, dije suavemente, ¿recuerdas cuando mi padre te enseñó a injertar esos cafetos? Te dijo que la tierra nunca miente. ¿Por qué estás custodiando una mentira ahora? ¿Te uniste a la policía para proteger a un hombre que envenena el pozo de tu propia madre?
Mira tus botas, Carlos. Eso no es lodo, es la sangre de este valle. Vi cómo se tensaba su mandíbula, vi el conflicto en sus ojos, seguí hablando, recitando las fechas y los nombres del libro mayor, haciendo que el aire en ese pasillo fuera pesado con el peso de su propia conciencia. Minutos después. El pesado llavero golpeó la mesa de metal con un clamp. Carlos no dijo una palabra, solo se dio la vuelta y salió por la puerta trasera bajo la lluvia, dejando la puerta de mi celda abierta. Me moví como una sombra, llegué a la sala de evidencias, buscando el libro mayor, pero encontré algo más. En un pequeño cajón, escondido, estaba el viejo teléfono móvil de mi padre. No lo habían destruido. Eran demasiado arrogantes para pensar que importaba. Lo encendí, mi corazón deteniéndose al ver un mensaje de voz final no enviado, dirigido a mí, fechado la noche que murió. No tenía tiempo para escucharlo, me deslicé hacia la noche, pero al llegar a la plaza del pueblo, vi a Jorge Díaz y al jefe Gómez. Estaban frenéticos, arrojando cajas de documentos a la parte trasera de la SUV, preparándose para huir antes de que la tormenta se llevara todo. Jorge me vio en un destello de relámpago, su rostro se contorsionó en una máscara de rabia pura y asesina, sacó su pistola, la apuntó a mi pecho y disparó. La bala silbó pasando mi oreja, rozando mi hombro con un calor abrasador que se sintió como una marca de fuego. No paré, tropecé bajo el diluvio, mis botas resbalando en el espeso lodo de montaña, y me derrumbé contra las pesadas puertas de roble de la iglesia del pueblo. No tuve que golpear, las puertas se abrieron, y fui jalada adentro por una docena de manos. Era Lucía, su rostro aún estaba magullado, pero sus ojos ya no estaban llenos de miedo, ardían con una claridad fría y dura. No había huido, había estado despertando al pueblo. De repente, las campanas de la iglesia comenzaron a tañer. No era el repique rítmico para una misa dominical, era la alarma frenética y clangorosa para un incendio o una inundación. Una por una, las luces en las casas circundantes se encendieron, hombres y mujeres, mis vecinos que habían pasado semanas dándome la espalda. Salieron bajo la lluvia, me vieron, ensangrentada y temblando, y vieron a Jorge Díaz de pie en medio de la plaza con un rifle en las manos. El sistema de miedo que Jorge había construido comenzó a derrumbarse. Los aldeanos no se dispersaron, caminaron hacia la iglesia, formando un denso y silencioso escudo humano alrededor de mí. Jorge y Gómez se quedaron congelados, la lluvia empapando sus trajes caros. Eran hombres poderosos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a disparar contra una multitud de sus propios trabajadores, la gente que recogía su café y limpiaba sus casas. La verdad está en el salón, grité, mi voz quebrándose pero lo suficientemente fuerte para oírse sobre el trueno. No dejen que roben el futuro como robaron el agua. Con el pueblo a mi espalda, marchamos, nos movimos como una marea lenta e imparable hacia el ayuntamiento, donde el consejo estaba celebrando una sesión de emergencia para firmar los derechos permanentes de nuestro río a la hacienda Díaz. Empujé las puertas, un fantasma de mujer cubierta de la tierra de la tumba de mi padre. Los miembros del consejo, esos cobardes que habían tomado la plata de Jorge, parecían ratas acorraladas bajo las luces fluorescentes parpadeantes. El abogado de Jorge se puso de pie, alisando su corbata con manos temblorosas. Esto es una asamblea ilegal, chilló. María Paz es una fugitiva. Cualquier evidencia que reclame tener es inadmisible, los delirios de una loca. Guardias, sáquenla. Por un momento, la sala vaciló. El presidente del consejo levantó su mazo, listo para acabar con la verdad de una vez por todas, pero no miré al abogado, miré el sistema de sonido en la pared, con dedos temblorosos. Conecté el teléfono de mi padre al jack auxiliar. La sala se quedó en silencio. Entonces, la voz de José llenó el salón. Era calmada, firme y llena de un amor cansado. María, si estás oyendo esto, significa que no pude llegar a la capital. Vienen por mí ahora. Puedo oír las botas de Gómez en el porche. La grabación continuó. Mi padre los nombró a todos, al presidente del consejo, al abogado, las cantidades que les pagaron en sus cuentas ocultas, describió la represa ilegal, la ubicación exacta de la estación de bombeo, y sus palabras finales fueron un mandato que sacudió los mismos cimientos del edificio. No dejen que conviertan la tierra en polvo. Hija, el agua pertenece a los niños. Un retumbo bajo y profundo sacudió las tablas del piso. No era un trueno, era el sonido de la montaña gimiendo. La represa ilegal, construida sobre mentiras y concreto barato, finalmente cedió bajo el peso de la tormenta. Un rugido como 1000 trenes de carga resonó por el valle mientras el agua robada volvía a su cauce natural. El accidente por ebriedad fue lavado por una inundación literal de justicia. El jefe Gómez, viendo la escritura en la pared y la multitud de aldeanos enfurecidos acercándose, hizo lo único que un cobarde sabe hacer. Se volvió, agarró a Jorge Díaz por el brazo, gritando que lo estaba poniendo bajo arresto ciudadano para salvar su propia piel.
pero los aldeanos no querían su marca de justicia. Los desarmaron a ambos y los retuvieron en el centro del salón hasta que los faros de vehículos federales cortaron la lluvia. Entre los agentes estaba el hombre con quien mi padre debía reunirse, me miró, luego al teléfono, y luego al hombre arruinado que era Jorge Díaz. José Paz hizo su trabajo, dijo el agente en voz baja. Solo necesitábamos la chispa para intervenir, tú fuiste esa chispa, María. Semanas después, el sol regresó, pero era un sol diferente, el río cantaba de nuevo, un rugido profundo y pleno que prometía un futuro para nuestros cultivos. Las plantas de café mostraban los primeros brotes tiernos de verde. Caminé hasta la parte más profunda de la corriente, el lugar donde decían que mi padre había muerto. Ya no soñaba con él, no lo necesitaba. Sentía su presencia en el rocío del agua en mi rostro y en la fuerza de mis propias manos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la llave de hierro oxidada. Ya no representaba un misterio o un crimen. La vi captar la luz mientras la arrojaba al centro del río, se hundió rápidamente, desapareciendo en el limo, un secreto devuelto a la tierra. El silencio del pueblo se había ido, reemplazado por el sonido de la vida regresando. Me di la vuelta hacia nuestra finca, sabiendo que la tierra finalmente estaba en paz, y yo también.